Cheque de estímulo. El IRS recibe número récord de quejas por estafas. La Comisión Federal de Comercio dio a conocer que del 1 de enero hasta finales de julio ha recibido alrededor de 360,000 informes de fraude. Esta situación se traduce en pérdidas de casi 548 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas IRS, por sus siglas en inglés, se encuentra entregando el tercer cheque de estímulo y en medio de esta repartición, el organismo fiscal ha recibido un número récord de quejas por estafas relacionadas a este estímulo fiscal. Los datos proporcionados por el IRS tienen que ver con estafas de cheques de estímulo registradas en junio y julio de este 2021. De hecho, el organismo fiscal dijo que las estafas en esta dirección están alcanzando niveles que no hemos visto en más de una década, explicó Jim Lee, jefe de investigación criminal del IRS, mediante un comunicado de prensa. ¿Cuáles son los métodos de estafa que están usando para robarte tu cheque de estímulo? De acuerdo a lo que explicó el Servicio de Rentas Internas, la mayoría de los intentos de estafa han ocurrido mediante mensajes de texto y correos electrónicos con enlaces de phishing, es decir, en donde los destinatarios son invitados a hacer clic para reclamar sus pagos. Algunos de los asuntos de los correos electrónicos enviados a las personas estafadas dicen así: notificación. Por razones de seguridad, vuelve a ingresar los datos bancarios correctos proporcionados previamente al IRS. Otro de los textos dice: felicidades, nos complace informarle que Joe Biden recogió su información para el pago de estímulo COVID-19 del gobierno federal. Durante la pandemia del coronavirus, las estafas han aumentado en cuanto a casos. Incluso el organismo fiscal ha detectado que los delincuentes usan las redes sociales, vallas publicitarias, listas de trabajo y llamadas automáticas, por mencionar algunas. Otros tantos han comenzado a vender productos con la falsa promesa de curar el COVID-19. Otros más han vendido citas para vacunas falsas y también están buscando cómo robarte tu identidad para cobrar los pagos del crédito tributario por hijos. Según los datos presentados por la Comisión Federal de Comercio, del 1 de enero hasta finales de junio, ha recibido alrededor de 360,000 informes de fraude, lo que ha resultado en pérdidas de casi 548 millones de dólares. La gran mayoría involucró compras en líneas y viajes. Estados Unidos dio el primer paso para reforzar el personal de su embajada en Cuba. El gobierno norteamericano redujo la plantilla de su sede diplomática en la isla en 2017, después de que el expresidente Donald Trump acusó la dictadura de ser responsable de supuestos ataques contra los funcionarios acreditados. El gobierno de Estados Unidos dio este viernes un primer paso en el refuerzo de su embajada en Cuba, con el objetivo de ampliar sus servicios en la isla al permitir que sus diplomáticos estén acompañados por algunos familiares. Así lo confirmó un funcionario del Departamento de Estado que pidió mantener el anonimato, quien informó del cambio del estado de sin acompañantes a parcialmente acompañados para los diplomáticos destinados en la embajada en La Habana. El presidente estadounidense Joe Biden se ha comprometido a reforzar la plantilla de su embajada en La Habana para asegurar nuestra capacidad de relaciones con la sociedad civil y en el momento apropiado, aumentar nuestros servicios consulares a los cubanos, a la vez que garantizamos la seguridad de nuestros diplomáticos en Cuba, señaló esta fuente AF. Este es un primer paso en ese proceso, remarcó. Estados Unidos redujo de manera sustancial el personal de su embajada en Cuba en 2017, después de que treintena de diplomáticos estadounidenses sufriera unos misteriosos incidentes de salud cuyos motivos aún no han sido aclarados. El expresidente Donald Trump 2017-2021 acusó entonces al régimen cubano de ser responsable de lo que las autoridades estadounidenses calificaron como ataques acústicos o sónicos, lo que sirvió como pretexto al entonces mandatario para romper con el deshielo diplomático con la isla.
A fines de 2016, diplomáticos estadounidenses desplegados en La Habana reportaron dolor de oído y otros síntomas a raíz de un sonido de alta frecuencia, lo que llevó a Washington a retirar la mitad de su personal en la embajada y a expulsar a diplomáticos cubanos en represalia. Un informe interno dado a conocer a principios de este año reveló que Trump acusó a La Habana sin pruebas y que la mala gestión y la falta de coordinación dominaron su respuesta a estos supuestos ataques. Dos biólogos evaluaron una supuesta grabación del ruido y aseguraron que coincide con el que hacen los grillos de cola corta de las Indias, que se encuentran a lo largo del Caribe. La razón de los malestares no fue analizada en el estudio de los biólogos, que no descartan que los diplomáticos sufrieran un ataque sónico en otro momento, aunque durante su campaña electoral, Biden prometió volver al deshielo con Cuba y dar marcha atrás a muchas de las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Sus cálculos parecen haber cambiado desde que llegó al poder en enero de este año. A finales de julio, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones hacia el régimen de Cuba, esta vez a la Policía Nacional Revolucionaria y a dos de sus líderes, tras las protestas del pasado 11 de julio por su presunto papel en la represión de las inéditas manifestaciones antigubernamentales en el país caribeño. Florida multará a los comercios que exijan a sus clientes que estén vacunados contra el COVID-19. El próximo 16 de septiembre entra en vigor la ley estatal que permite imponer hasta $5,000 en multas a los comercios o empresas que exijan a sus clientes estar vacunados contra el COVID-19 para atenderlos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene una cruzada contra los llamados pasaportes sanitarios o pruebas de vacunación. En el estado de Florida, por orden del gobernador, ni los gobiernos locales ni los negocios particulares pueden exigir al público o a los clientes que estén vacunados contra el COVID-19 para permitirles acceso o servicios. A comienzos de año, tras casi 10 meses de pandemia, la legislatura estatal aprobó la ley SB 2006 que le prohíbe a los gobiernos, comercios y escuelas exigir pruebas de vacunación. En mayo pasado, el gobernador DeSantis firmó la ley que entrará en vigor el próximo 16 de septiembre. Basado en esta ley, el Departamento de Salud de la Florida podrá emitir multas a quienes estén pidiendo pruebas de vacunación. Desde este departamento ya se ha confirmado que las multas serán de $5,000, lo máximo que autoriza la ley por cada individuo y cada violación a la ley que se compruebe. Es decir, si un comercio indica que para ingresar en su predio un cliente debe demostrar que está vacunado, entonces se le cobrarán $5,000 por cliente, no $5,000 en total. Quienes reciban estas multas tendrán la posibilidad de ir a corte y apelar el caso, en un sistema idéntico a lo que ocurre con las infracciones de tránsito. Si el juez ratifica la multa, el infractor tendrá 30 días para pagarla. La ley deja abierta la posibilidad de que las empresas le exijan estar vacunados y demostrarlo a sus empleados. El gobernador tampoco está de acuerdo con esto, alegando que estas medidas van en contra de las libertades individuales. Desde el otro lado de la disputa, alegan que los comercios y empresas privadas tienen derecho a decidir cómo manejar su negocio, bajo el concepto de la libertad de mercado. El caso de las escuelas es aún más complicado. Las vacunas están disponibles para mayores de 12 años, aunque entre los 12 y los 15 años, menos de la mitad de la población se ha inoculado. En Florida, las escuelas no pueden exigirles a los alumnos estar vacunados contra el COVID-19, aunque desde hace décadas las escuelas públicas de la Florida exigen calendario de vacunación completo para permitirle a un niño acceder a clases. En este momento, Florida es el estado número 19 de la nación en el ranking de vacunación. Según el propio gobierno estatal, el 68% de la población elegible para recibir la vacuna tiene hasta ahora al menos una dosis puesta. Está claro que desde hace meses no hay mayores restricciones para ser inoculado en Florida, por lo que quienes no se han vacunado no lo han hecho por una decisión personal. El caso más resonado en esta disputa
es el de las compañías de cruceros. La empresa Norwegian Cruise Lines demandó a la Florida por no permitirles pedir prueba de vacunación a sus pasajeros y en primera instancia ganó. DeSantis ha apelando el fallo, pero por ahora los cruceros pueden pedir prueba de vacunación a quienes se suben a uno de sus barcos desde un puerto de Florida, que a su vez es el principal centro de operaciones para esta industria. La empresa organizadora de conciertos, Live Nation, por el momento mantiene su política de pedir prueba de vacunación o examen de COVID negativo a quienes se acerquen a uno de sus eventos. Si el Departamento de Salud empieza a imponer estas multas, una empresa como Live Nation, que en cada evento tienen unas 5,000 personas, se enfrenta a pagar millones de dólares en penalidad. Por el momento, todo parece indicar que a partir del 16 empezarán a llegar las multas, aunque como todo en tiempos de COVID puede llegar a cambiar de un minuto a otro.